El IPN realiza el evento de robótica internacional más importante de México, que reúne a más de 40 instituciones públicas y privadas del país. Esto en una guerra de robots. Acompáñame a la información. Ellos son estudiantes de ingeniería mecatrónica. Decidieron participar por primera vez en el evento de robótica internacional más importante de México. Se trata de la 11ª edición del Congreso Guerra de Robots 2017, actividad para la cual tuvieron que desarrollar un feroz robot. Nuestro robot está construido con una placa metálica de acero inoxidable, una estructura de acero y tiene dos motores tiene un engranaje que es la tracción de los dos motores. La programación está constituida por un Arduino Uno, una programación por un USB que está controlado a control remoto. Leonardo Morales también participa en la guerra de robots. Él lo hace desde hace 4 años, cuando aún era estudiante de preparatoria. Su objetivo es ganar para continuar preparándose como desarrollador de novedosos robots. Pues cada año vienen más competidores y eso es bueno, ¿no? Porque hay más ideas, más competencia y se sigue fomentando estas actividades tecnológicas. Al 11º Congreso de Guerra de Robots, realizado por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, se inscribieron poco más de 900 participantes y, de acuerdo a los organizadores, este año por primera vez se registraron estudiantes de todos los estados de la República Mexicana, Sudamérica e incluso de Europa para participar en las 16 categorías de este congreso. Tenemos hasta 70% de equipos mexicanos, los mejores a nivel internacional. Se han ido a competir a Perú, a Ecuador. Entonces, el que vengan al evento, que pues ahora se volvió de categoría internacional, les da acreditaciones a todos estos eventos. Y pues bueno, el talento mexicano siempre se hace notar. Este jueves y viernes, las batallas de los robots dan inicio. Y los equipos que vayan venciendo en cada una de sus categorías tendrán la oportunidad de viajar a Japón para continuar su preparación tecnológica. Con imágenes de Sergio Villanueva, Eric Pinto, 21 Noticias.